Me alegro mucho por la posibilidad de seguir con la exposición de la palabra de Dios y hoy nos toca el pasaje que es la continuación del evento que comentamos la última vez, que es la sanación del hombre paralítico en el estanque de Bethesda. Los versículos que hoy nos tocan son los versículos 10 al 18 del capítulo 5 de Juan, pero antes de llegar a esto vamos a recoger el hilo para decirlo así. En los primeros versículos de este capítulo 5 que hemos considerado la última vez, hemos visto cómo nuestro Señor sana a un paralítico que estaba allí en el estanque. No sabemos nada de las circunstancias de esa enfermedad. Se dice que él estaba enfermo ahí durante 38 años, lo cual quiere decir que había un momento en su vida cuando él estaba bien. Lo que podría haberle llevado a esa enfermedad, hoy lo vamos a considerar porque el texto que vamos a mirar nos da algún que otro indicio más. El hecho es que el hombre se estaba quejando frente a Jesús de que él no tenía ninguna posibilidad de ser sanado porque él creía en esa superstición de que cuando el agua de ese estanque de Bethesda se movía, pues entonces el primero que entraba después sería sanado. Más que un hecho histórico, es una superstición de los judíos. Lo expliqué la vez pasada cuando hablamos de esto. Jesús le sana y termina este primer pasaje que expusimos con la constatación de todo esto ocurrió en un día de reposo, en un Shabbat. Y hoy, para decirlo así, viene la segunda entrega de esa historia que todavía no ha terminado. Entonces voy a leer a partir del versículo 10 hasta el versículo 18. Juan 5 a partir del versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo con su bendición para que podamos captar lo que Él nos quiere decir. Oremos. Señor, gracias una vez más por tu presencia entre nosotros. Gracias por ese privilegio de abrir tu palabra
para averiguar lo que está escrito. Ayúdanos, Señor, a entender no solamente el contexto de lo que estamos leyendo, sino también el mensaje, la esencia de lo que nos quieres comunicar. Señor, ábrenos el entendimiento, ayúdanos a entender para poder ser hijos obedientes a lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Realmente un acontecimiento sobresaliente en el contexto de aquellos tiempos, porque de cierta manera lo que vemos aquí es el anuncio del final de esa época de la ley y del uso, o mejor dicho, abuso de la ley para fines puramente religiosos y políticos. Esto realmente es el tema. Y por eso Jesús ahora se enfrenta de una forma inevitable con ese poder religioso que no tenía ningún interés en el bienestar de la gente, no tenía ningún interés en obedecer a Dios, no tenía ningún interés en buscar primero el reino de Dios, sino tenía únicamente el interés de mantener el status quo, los privilegios que vinieron para los saduceos, los fariseos, todos los que ganaron de esta religión de obras que ya no tenía nada o poco que ver con lo que Dios en su momento había revelado en el Antiguo Testamento. Los días de esta religión de obras estaban contados y su fin iba a ser inevitable. Y esta historia que tenemos delante nuestro es la prueba de ello. Pero vamos por parte. Dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Bueno, aquel que había sido sanado, ese hombre seguirá siendo un desconocido en la historia. No sabemos quién es, no sabemos cómo se llama. Juan tampoco revela su identidad y realmente no importa, porque este hombre iba a ser la causa de este conflicto incipiente entre los judíos, quiere decir el poder religioso, y el Hijo de Dios. Entonces, ellos quieren saber por qué está haciendo esto. Y realmente esto tiene una connotación casi cómica. 38 años este hombre había estado ahí en el estanque de Bethesda y es altamente improbable que aquellos que le reprenden ahora no tuviesen conocimiento de su identidad. Era un hombre conocido, 38 años. Esto es una generación bíblica casi de 40 años. Y estoy seguro es que no había nadie en Jerusalén que no conocía la historia trágica de ese hombre que hace 38 años, por posiblemente un accidente, no lo sabemos, perdió su facultad de andar y estaba allí postrado en un lecho esperando su sanación y viviendo de algunas monedas que le echaron allí por caridad. Pero en vez de sorprenderse y preguntarle, pero ¿qué te ha pasado? ¿Cómo es que de repente estás andando? La estrechez de mente de esa gente les lleva a hacer la siguiente pregunta, o más bien una pregunta no es una advertencia. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esto suena a policía,
El que te para en la carretera y dice, bueno, usted ha excedido el límite de la velocidad, esto no es lícito, le voy a tener que poner una multa. Si un policía dice esto, es entendible porque esa ley estaba claramente establecida. Ahora, si ellos lo dicen de esa manera, aparte del hecho de que no muestra ni una pizca de empatía, es simplemente una falacia. ¿Por qué? Porque es cierto que la ley de Moisés prohíbe trabajar el día de Shabbat. De hecho, si miramos Nehemías capítulo 13, versículo 19, se cerraron las puertas de Jerusalén de noche para que nadie llevase cargas adentro o afuera. Bueno, esto se entiende en el contexto porque esas cargas serían mercancías. Y en la ciudad de Jerusalén, bajo el gobierno de Nehemías, se tomaron medidas para que el comercio en el día de reposo, en el Shabbat, parase. Pero esto no tiene nada que ver con esto. Aquí tenemos un hombre que acaba de ser sanado y se lleva su lecho. O sea, ¿qué debería haber hecho? ¿Quedarse allí en el estanque hasta el día siguiente? ¿Qué debería haber hecho? Porque además no le era lícito andar más que unos 180 metros y no sabemos si su casa quedaba más lejos que esto. Realmente ellos no se interesan por su bienestar físico ni por el bienestar de su alma, solamente le imponen, para decirlo así, una advertencia de multa: estás llevando tu lecho y esto no es permisible. Que por cierto, como acabo de decir, en la ley de Moisés en ningún sitio dice esto. Esto realmente es algo que viene de la Mishnah, o sea, de la tradición judía, que fue introducido eh, posteriormente. Él le responde, versículo 11, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y esta respuesta es interesante porque el hombre no se da cuenta quién le ha sanado. Por lo menos no le puede identificar con nombre y apellido. Pero él se ha dado cuenta de una cosa: este hombre tiene autoridad. O sea, lo que el hombre implica allí es una bofetada para estos super religiosos que vienen allí con sus reglas y sus normas autoimpuestas y le dice, bueno, este hombre no sé quién es, pero sé que me ha sanado, por lo tanto tiene que ser poderoso y además él me lo ha dicho que haga eso. Por lo tanto, el hombre implica que este hombre es más poderoso que ustedes. O sea, todavía no ha llegado a más convicción que esta, pero esto era de cajón, obviamente. Si tiene la autoridad de sanarme, también tiene la autoridad de permitirme que yo lleve ese lecho debajo de mi brazo, porque estas cosas aquí no ocurren todos los días. Entonces, el asunto aún no queda zanjado porque ellos ahora sí que se interesan en qué exactamente había pasado ahí. O sea, esto no era el supuesto ángel que supuestamente de vez en cuando movía el agua, sino aquí estamos hablando de un hombre. O sea, no era según esa superstición que ellos, por supuesto, conocían. Si no se dan cuenta, no, esto es otro caso. Entonces surge la pregunta lógica: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho? Porque ya tenemos otro culpable. O sea, tenemos uno que rompió supuestamente la ley de descanso en el Shabbat y tenemos otro que le incitó por esa insólita
obra de sanarla en el día de Shabbat, que además, según ellos, por supuesto, tampoco es permisible, porque es una obra, es un trabajo. Bueno, nos damos cuenta de una cosa a esa altura, de esto podría ser hasta cómico si no fuera tan revelador, porque es exactamente así como funciona el legalismo. Al legalismo le da igual, completamente igual la situación de una persona, le da igual las circunstancias. Esa gente han convertido la fe de Moisés en un libro lleno de párrafos, de mandamientos, de obligaciones por cumplir, y habían caído en la misma falta de fe que también sus antepasados habían cometido. Quiere decir que ellos guardaron su fe exteriormente, incluso con mucho celo, como vemos en este caso, pero realmente su corazón estaba a años de luz del verdadero significado de la ley que refleja el carácter de Dios. Y esto es el problema y ha sido el problema del legalismo siempre y hasta el día de hoy. Cuando las prescripciones y las tradiciones son más importantes que las personas, esto es lo que suele pasar. Entonces el versículo 13 nos dice esto, el hombre no sabe quién fue. ¿Por qué? Bueno, porque nos explica que después de la que se montó, después de haber sido sanado, porque claro, es evidente que la gente al darse cuenta, bueno, se acercaron para comprobar que exactamente había pasado allí o para felicitarle por su sanación. De todos modos, este hombre funcionó como un imán atrayendo a todo el mundo allí cerca. Y cuando toda esa multitud vino, Jesús silenciosamente se apartó. No había más posibilidad de comunicarse con él, pero la conversación entre los dos iba a tener una segunda parte. Porque dice luego en el versículo 14 que después le halló Jesús en el templo. Y esto es muy interesante porque ese hombre, no sabemos cuánto después, pero me imagino que el hombre habrá cumplido muy probablemente con un voto que él había hecho. Dios, si tú me sanas, yo te lo agradeceré públicamente en tu casa. Y seguramente por esa razón él se dirigió hacia el templo, que además no estaba muy lejos. Se fue allí, estoy absolutamente seguro, con la intención de agradecerle a Dios lo que acaba de pasar. 38 años de miseria de repente borrado de su vida. Jesús le halla en el templo. Es muy interesante la forma, dice, después le halló Jesús en el templo. Quiere decir, el hombre no halla a Jesús, es Jesús que le halla. Porque sabe que aún le tiene que decir una cosa. Jesús se fija en estas cosas y nosotros también es Jesús que nos mira, que nos ve mucho antes de que nosotros le vemos a Él. Es un magnífico ejemplo, digamos, de la vida normal, de cómo actúa Dios. En toda esa multitud que había en el templo, Jesús se fija en el hombre, porque le había conocido desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Y se le acerca y le hace una advertencia que a primera vista nos parece rara, porque le dice, mira, has sido sanado.
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿qué insinúa esto? Que el pecado tiene que ver con la enfermedad y la enfermedad con el pecado. En un sentido general es así, porque caemos enfermos porque hay pecado. Pero en términos específicos, y esto la Biblia también lo dice claramente y nos hace entender, no cualquier pecado es consecuencia de no cualquier enfermedad es consecuencia de un pecado específico. En algunos casos sí, y esto es obviamente uno de estos casos. Quiere decir, la condición de ese hombre es consecuencia, por lo visto, de un pecado que él ha cometido. Jesús ahí no entra en más detalles, pero Jesús lo sabe y el hombre también lo sabe. O sea, obviamente ese hombre no era inocente de su miseria. ¿Qué exactamente había pasado? Pues no lo sabemos. Pero una conexión en este caso había. Y por lo tanto, le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir, ahora cambia tu estilo de vida. Busca a Dios primero. No en el sentido de que a partir de ese momento él ya no cometa ningún pecado más, porque la Biblia nos dice muy claramente que esto no es posible. Pero lo que Jesús implica en esto es que cambia ahora tu estilo de vida. Cambia tus prioridades. Y esto es un mensaje que Jesús quería comunicarle a ese hombre. Y es tan importante para nosotros también. Jesús nos ha hallado. Él nos ha sanado. Bueno, en algunos casos físicamente, pero nos ha sanado espiritualmente. Por lo tanto, no queremos ahora volver atrás a la vida anterior, sino queremos obedecerle y hacer lo que Él nos dice. Y esto era el aviso que Jesús le quería dar a ese hombre. ¿Cómo habrá reaccionado el hombre? No sabemos, no sabemos su respuesta, pero sabemos que después de ese encuentro el hombre se va, ya que está en el templo, y avisó, bueno, aquí dice a los judíos, lo cual quiere decir a las autoridades judíos, o sea, a aquellos que antes habían hablado con él y él sabía dónde encontrarlos porque tenía, para decirlo así, sus oficinas en el templo, o sea, no era muy complicado encontrarlos. Y ahora él se les acerca y dice, bueno, vosotros me preguntasteis antes quién era el hombre, pues yo lo sabía, pero ahora sé quién es. Y dice que Jesús era el que le había sanado. Porque por lo visto, en esa conversación entre Jesús y ese hombre desconocido, anónimo, había más conversación de lo que está escrito en la Biblia. Y finalmente, estoy seguro que Jesús le dio su nombre y además, posiblemente en términos muy similares como él hablaba a la mujer samaritana, le habrá dado alguna lección pertinente. Entonces, a partir de ese momento, el hombre sabe. De la misma manera como en el capítulo 3 se nos presenta Nicodemos que recibe el mensaje, tienes que nacer de nuevo porque todos los títulos teológicos no te sirven para nada si no naces de nuevo. Quiere decir, si no te arrepientes de tu pecado. El mismo mensaje para la mujer samaritana. Me ha dicho toda mi vida. Quiere decir que ha entrado en detalles que yo prefiero que nadie lo supiese, pero este hombre lo sabe. Por lo tanto, el mismo mensaje.
arrepentimiento. Y lo mismo le habrá dicho a ese hombre. Ahora él sabe quién es. Jesús de Nazaret. Ahora, cuando los judíos se dan cuenta de esto, porque ya tienen antecedentes de este predicador, que seguramente ellos lo relacionaban con Juan el Bautista, y lo que ellos escuchaban y lo que ellos habían visto no les gusta, porque obviamente ahora no se queda ahí en el Jordán ni en Galilea, sino había venido directamente, como ellos lo entienden, a desafiarles en su propio campo, que es el templo. Y se les encienden las luces rojos de aquellos que temen que su poder de alguna manera está en peligro. Por supuesto, a ellos no les importa el hecho de que acaba de acontecer un milagro. No les importa para nada. Ellos están solamente interesados en mantener el status quo, en mantener su posición de autoridad sobre el pueblo, y a ellos no les importa ni lo más mínimo que Dios está a punto de cumplir sus promesas. Ellos no se fijan en esas promesas ni quieren saberlo, ni se han puesto a calcular si el reloj de Daniel capítulo 9 estaba a punto de marcar la hora de la venida del Mesías y de su muerte y el final de la ciudad de Jerusalén. Otras cosas son más importantes para ellos: sus cuentas bancarias, el oro que les llega, el poder que ejercen sobre la gente, la admiración que reciben de parte de ellos cuando ellos ofician las ceremonias. Esto para ellos es mucho más importante que preguntar qué es realmente lo que Dios quiere. Es religiosidad que apesta lo que tenemos aquí. Entonces, la respuesta es la misma respuesta que inspiró al rey Herodes. Si este es el Mesías, este niño que supuestamente ha nacido en Belén, yo le mataré. Asunto resuelto. O como se suele decir en castellano, muerto el perro, se acaba la rabia. Vamos a matarle. Entonces, si ahí hay un problema, pues este hombre tiene que desaparecer. Y esto es la primera vez que lo leímos en el Evangelio de Juan. Y por esta causa los judíos, que es decir, los judíos religiosos, perseguían a Jesús. Quiere decir que ya empezaban a molestarle. La forma del verbo en griego indica que le perseguían una y otra vez. Todavía de una forma posiblemente relativamente suave. Pero ya le pusieron, ya empezaron a ponerle piedras en su ministerio. Pero después esto va para más. Esto fue el inicio. Y luego Juan añade: y procuraban matarle. Ya están haciendo planes. Planifican un atentado, planifican cómo quitarle de en medio a ese hombre. Claro, no pueden matarle directamente. Tienen que hacerlo de una forma más inteligente. Entonces, por eso, estos planes ya se están plasmando. Todavía no ha llegado el momento, pero ellos ya están planificando el asesinato de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? Bueno, aquí dice: porque hacía estas cosas en el día de reposo.
es un blasfemo. Porque si él fuera un hombre mandado por Dios, él no haría estas cosas. Es la tragicomedia de una persona que en medio de su religiosidad está más ciego que un murciélago. Y hoy en día no solamente esto se aplica a las religiones, también se aplica a las ideologías. No encaja en mi forma de pensar, por lo tanto, yo le mato. O por lo menos le quito de medio de mi vida. Esto es la manera como esto funciona. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué cosas? Sanando gente. No se puede sanar en un día de Shabbat y Jesús lo haría una y otra vez. O sea, cada vez que ellos intentaban de pararle, él reincide. Entonces, estoy seguro que estaban realmente enfadados con Jesús porque obviamente esto a Jesús le daba mucha publicidad. Pero la cosa, desde su punto de vista, iba para peor. Porque la respuesta que Jesús les da, obviamente hay un enfrentamiento público, posiblemente ahí en el mismo templo. Pues vosotros queréis matarme porque yo actúo de esa manera. Pues quiero deciros que yo actúo en el nombre de Dios. Vosotros sabéis que Dios descansó el día séptimo, pero ¿en qué sentido? ¿Porque estaba cansado? ¿Porque había llegado al final de sus recursos? No. Descansar significa dejó de continuar de crear cosas. Dejó de hacer, de ser creativo. En ese sentido, dejó de trabajar de una forma visible. Pero Dios siguió trabajando de una forma invisible, porque Colosenses capítulo 1 no solamente nos enseña que Dios, en este caso, Dios el Hijo, creó este mundo, sino además allí dice que mantiene ese mundo, quiere decir todo el universo que Él ha creado por el poder de su palabra. O sea, no solamente había creado en 6 días, sino a partir del primer momento Él mantenía por el poder de su palabra lo que había creado. O sea, quiere decir, en este momento, cuando tú me escuchas y el mundo sigue existiendo, es porque Dios en este mismo momento está trabajando. ¿En qué sentido? Está trabajando de una forma activa, porque trabajar habla no de dejar de hacer, sino de hacer algo. ¿Qué está haciendo? Está manteniendo lo que Él ha creado. Esto es algo que Dios hace continuamente. Y en ese sentido hay que entender lo que dice aquí. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y por qué decía esto? Porque dice en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja. Quiere decir, ¿en qué sentido trabaja? También en el día de Shabbat, Él mantiene este universo. O sea, vosotros fariseos ni siquiera podrías abrir el pico o levantar ni un dedo contra mí si no fuera por el hecho de que Dios, mi Padre, os está manteniendo en este mismo momento. Él sigue trabajando. Él ejerce su poder. Ellos creían esto. Lo que no creían es cuando Jesús dice, mi Padre
hasta ahora trabaja. Mi Padre, ningún judío hasta ese momento, ninguno había hablado de Dios en el cielo como su Padre. En una conversación, sí, ellos tenían ese título para Dios Padre, pero no se dirigieron a Dios con ese título, ni dijeron en ese sentido que era su Padre, porque ellos entendieron, como dice también el refrán popular, de tal palo, tal astilla. Quiere decir, el Hijo es similar a su Padre. ¿En qué sentido? En el sentido de que comparte la misma esencia. Algunos rasgos, características, pero la esencia es ser humano. Por lo tanto, si alguien dice yo soy el hijo de mi padre, se entiende que estamos hablando de una persona. Ahora, cuando tú llamas a Dios tu Padre, ¿qué das a entender? Das a entender que tú eres Dios. Eres de la misma esencia, de la misma manera como yo soy humano porque mi Padre es humano o es hombre. Pues si yo llamo, como Jesús lo hace en ese contexto, hablando de Dios en el cielo, mi Padre, yo me equiparo a Él. Me vas a decir, pero sí, nosotros también nos dirigimos a Dios en el sentido como mi Padre. Jesús así nos enseñó, de hecho, a orar en el Padre Nuestro. El contexto es importante. Y porque el contexto es importante, entendemos la reacción, porque los judíos entendieron exactamente en qué sentido Jesús lo dijo. Por eso se ofenden. Si no, no se hubiesen ofendido. Y eso es exactamente lo que nos dice el versículo 18. O sea, esto les enfurece aún más. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entienden que no solamente quebranta el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre. O sea, en ese sentido Jesús lo dice y ellos lo entienden. O sea, ese argumento de que el término Padre no dice esto, pues sí, para los judíos dijo exactamente eso y ellos entienden el mensaje. Es uno de los versículos más importantes que nos dice claramente que Jesucristo entendió que Él es plenamente Dios. 100%. Por eso se ofenden. Y si esto no fuera suficiente, pues se añade haciéndose igual a Dios. Ellos lo entienden. ¿Lo entiendes tú? Jesús no es solamente un gran maestro, como se suele decir, un fundador de una religión, un hombre iluminado particularmente por Dios o por un ser supremo, como, bueno, estas chorradas se pueden leer un día sí, otro también en mucha de la literatura contemporánea y de siglos pasados. Pero esto no es el tema. Aquí tenemos alguien que sana un paralítico. Y esto no sería lo último que él haría. Jesús aquí insinúa que el que creó el universo fue Él. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Quiere decir, yo hago las cosas en el día de reposo que solamente Dios puede hacer y esto es mantener este mundo. Quiere decir que teológicamente el que está delante de vosotros es Dios. No tienes otra opción. Los judíos por lo menos entendieron esto y se enfadaron. Lo vas a entender tú también. Jesús es plenamente Dios y esto es la única manera de poder salvarte. Es el mismo Dios que creó el cielo y la tierra, pero es el mismo Dios que se fijó en este hombre paralítico, uno entre muchos, y se fijó en él, ahí en el estanque. Se fijó en él, en la multitud de miles de personas en el templo. Se fijó en ese hombre.
y le dice, no vuelvas a pecar, que por cierto es una fórmula que volveremos a escuchar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y esto nos deja con ninguna opción. O reconoces que Jesús es Dios, o va a ocurrir lo que Él le dice al hombre, para que no te venga alguna cosa peor, que es peor que estar paralítico durante 38 años, que es peor estar enfermo prácticamente toda tu vida, sufriendo lo indecible. ¿Hay algo que es peor que esto? Jesús dice que sí, que hay algo mucho peor. Porque ¿para qué te sirve que tu cuerpo sea sanado si al final vas a perder tu alma? Esto es la cuestión realmente. ¿Para qué te sirve? Va a ser mucho peor que cualquier enfermedad, que cualquier sufrimiento, si tu alma se pierde para siempre. Así que vamos a dejar que este pasaje, que todavía no ha terminado porque habrá una tercera parte, nos hable y nos dirija para que nosotros seamos sabios en las cosas que estamos haciendo. Vamos a orar, por lo tanto. Señor, una vez más te damos las gracias por este pasaje, por las cosas que tú nos dices. Señor, gracias que tú eres Dios y nos has enseñado en ese pasaje una vez más que tú tienes el derecho, tú eres el Señor del Shabbat, del día de reposo. Ayúdanos, Señor, a no mantenernos a tradiciones que al fin y al cabo no nos pueden salvar, sino de buscarte a ti, única fuente y dador de la vida. Y yo te pido, Señor, si en este momento alguien me escucha que aún no ha llegado a ese punto, Señor, tú te has fijado en esa persona como te has fijado en ese paralítico por doble vía. Y te pido, Señor, que en este momento esa persona llegue a tus pies y sea salva. Te lo pido, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.